Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenas noches, saludos y bendiciones dependiendo de la hora que se encuentre. Pues que Dios me los bendiga, es una dicha, es una alegría estar un día más con vida y venir a proclamar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio, es una dicha, es una alegría venir a esta cabina y testificar que tenemos un Dios grandísimo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y sobre todo que es nuestro Padre. Que nuestro Señor Jesucristo nos conduzca por ese camino que debemos de seguir hacia el Dios Santísimo, hacia el Dios todo Padre Todopoderoso. Y pues este día venimos, una vez más les digo, nosotros somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona, y venimos con la mayor disponibilidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión bíblica, un pequeño compartimiento bíblico, ¿verdad? Este día, pues ya que, como todos sabemos, estamos en la semana 7, ¿sí? de la Pascua del Señor, ya mañana se termina, mañana es Pentecostés, mañana domingo, y pues nosotros venimos un día antes. Este día, fíjense qué coincidencia, se terminan las lecturas pues con este día se terminan las lecturas de Hechos de los Apóstoles y también del Evangelio de San Juan, Por eso debemos de estar bien atentos a las lecturas y sobre todo qué hemos aprendido en el transcurso de estos 50 días de la Pascua del Señor, de la venida del Espíritu Santo, del Pentecostés. ¿Qué hemos aprendido? Se nos debe de quedar algo en claro, Yo por mi cuenta pues aprendí en Hechos de los Apóstoles muchas cosas acerca de la religiosidad que tenemos, acerca de la Santa Madre Iglesia. Nunca ha habido duda sobre mí acerca de la que es la única y la verdadera, pero ahora estoy 100% más comprobado porque ya lo he leído no sé tantas veces el Hecho de los Apóstoles, pero al repasarlos diariamente, día con día, pues llegué a una conclusión y miré muchas cosas, muchos detalles. Pues este día nos encomendamos en manos de nuestro Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu nos ilumine, nos conduzca, que su Santo Espíritu, pues aparte de nuestra mente, del corazón, las palabras nuestras, que todo venga de parte de nuestro Dios Santísimo, que todo el Espíritu Celestial nos conduzca y nos lleve y nos abra el entendimiento, sobre todo para entender la palabra, no adulterarla para nada ni mutilarla, porque es palabra de Dios. Por eso este día pues vamos a dar inicio con la primera lectura. Está tomada de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 28, del 16 al 20, y después otro pedacito del 28 al 30, ¿sí? Y Marbella nos lo va a compartir ese pedacito. Llegados a Roma permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasado 3 días convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló: Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas de Jerusalén, me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles. Por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Sepan entonces que esta salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos y ellos la escucharán. Después de haber dicho esto, los judíos se fueron discutiendo fuertemente entre sí. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbos los acontecimientos al Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 10 responderemos: Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al inocente y culpable, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Ahora vamos a compartir el Santo Evangelio de este día, que está tomado del Evangelio de San Juan, del capítulo 21, del 20 al 25, y nos dice la santa palabra del Señor: Pedro se volvió y vio al que le seguía, el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado:
¿quién es el traidor? Viéndolo Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y de ese qué? Le responde Jesús, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero no dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, para dar inicio, pues vamos primeramente a encomendarnos en las manos del Dios único, del Dios celestial, a suplicarle que su Santo Espíritu nos purifique, que su Santo Espíritu nos dé el entendimiento, la gracia, el discernimiento de poder anunciar su Santo Evangelio, y así pues podamos llegar a una conclusión de cuál es el mensaje que trae para nosotros nuestro Señor Jesucristo este día. Ven, Espíritu de Dios, llena esta cabina, Señor, con tu poder divino, y mora en nuestros corazones para poder testificar ante todo el mundo que tú eres el de ayer, el de hoy y de siempre. Ven, Espíritu de amor, inunda nuestro corazón para poder testificar que hay un solo Dios verdadero, que un Dios que vino y murió por nosotros para que encontremos esa salvación. Ven, Espíritu Celestial, y danos esa gracia, esa dicha de poder anunciar tu santa palabra con poder, a testificar, Señor, la verdad que eres tú y a seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, que antes de proclamar esta palabra la vivamos nosotros y la compartamos. Ven, Espíritu de Dios, y ilumina nuestro camino para seguir adelante, y que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les decía, hoy sábado 4, pues ya con esto se termina el ciclo de la Pascua del Señor, los 50 días que permaneció aquí para ya mandar el regalo que había prometido, sí, desde allá, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, sí, donde ya nos dice que iba a venir ese regalo tan grande que es el Espíritu del Dios Santísimo, sí. Pues este día ya se termina, ya mañana se cumple esa fecha que es cuando viene el Espíritu Santo, es cuando viene Pentecostés, ¿sí? Y pues qué bueno que ya está todo esto, le damos gracias al Dios celestial. Y pues ayer viernes se nos compartió algo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo del 13 al 21, y me gustaría compartirles poquito. Dice: algunos días más tarde, el rey Agripa, acompañado de Bernice, se presentó en Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso el caso de Pablo y le dijo así: hay aquí un prisionero que dejó Félix durante mi estadía en Jerusalén. Los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusan pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, no adularon ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús muerto del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado ahí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción de Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que se pueda enviar al emperador. Todos sabemos ya la historia, todos estos sábados que hemos venido, hemos compartido con ustedes acerca de quién es Saulo, cómo su nombre fue pues cambiado, ¿verdad?, a Pablo. ¿Quién fue Pablo? Saulo fue un perseguidor de Jesucristo, porque de la iglesia de Jesucristo. En sí, Pablo no perseguía a Jesucristo, perseguía a la iglesia que dejó Jesucristo hasta que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sabemos cómo después, cómo él se convirtió y cómo él
hizo todas las cosas ya después de otra manera, ¿eh? Entonces vamos a compartir un poquito de esto y saber quién era Pablo. Pablo fue un ciudadano, ¿verdad? ¿En qué año nació Pablo? Pablo nació en el año del 5 al 10 antes de Cristo, ¿eh? Para que tengamos una idea cómo era Pablo, quién era Pablo. Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, ¿sí? Fue fariseo de corazón, discípulo de un maestro de la ley llamado, muy famoso por cierto, llamado Gamaliel. A Pablo, o sea, Saulo, ¿a qué edad se convirtió al cristianismo? Sabemos que perseguía a la iglesia dejada por Jesucristo. Ya dimos muchos datos, muchas informaciones acerca de que la iglesia de Jesucristo es la verdadera, ¿eh? Es la única y es la católica, ¿sí? Miramos que la persecución de que tanto hizo Pablo, miramos el desastre que hacía Pablo, después cómo fue martirizado Pablo, cómo fue apedreado, cómo fue dejado por muerto y cómo pues se llevó a cabo todo esto, ¿eh? Nada más quería enfocar tantito esto antes de dar comienzo con el Santo Evangelio. Ahora vamos a mirar el Santo Evangelio y para eso me gustaría compartirlo todo el 21, son 25 versículos nada más y rapiditamente vamos a dar un enfoque porque si nada más leemos lo que es, pues no estaría muy entendible. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25 y dice así: Pedro se volvió y vio al que le seguía, el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre el costado, si recuerdan todo esto, durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Bien, pero para eso vamos a comenzarlo desde el capítulo 1, ¿sí? Versículo 1 del capítulo 25. Dice, es la tercera aparición de Jesús resucitado esta, y fue junto a un lago que les apareció Jesús allí. Dice, Jesús se les apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban los discípulos, obviamente todos sabemos, Simón, Pedro y Tomás, estaban todos allí. A lo que quiero llegar a la conclusión es que como cuando está Jesús con nosotros, cuando nos está yendo muy bien, cuando todo está perfecto, pues sí creemos en Jesús y todos estamos en ese convivimiento de que pues está Jesús con nosotros, pero si las cosas van a la adversa y creemos que Jesús no está con nosotros, queremos volver a ser lo que éramos antes, ¿sí? A regresar a la vida que llevábamos antes. No fue diferente con los apóstoles, ¿eh? Cuando Jesús lo mataron, cuando Jesús se fue y ya después que había tenido 2 apariciones con los discípulos, ¿sí? Estos decidieron un día, Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué era Pedro? Pedro era un pescador, ¿eh? Y cuando ya tenían 8 días, la primera aparición fue un domingo, después a los 8 días se les volvió a aparecer. Aquí fue otra vez a 8 días después, pues Pedro, no sé si fue por desesperación, no sé por qué sería, pero Pedro les dice, no sé, voy a ir a pescar. Le respondieron, nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Todos sabemos de esto, ¿verdad? Que no pescaron nada. Jesús se les aparece en esos momentos y les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestan, no hemos pescado nada, ¿sí? Les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Bien, para un pescador profesional, hay una cosa que se llama atarraya. Es una red grande que se amarra de un costado, se amarra a su mano izquierda y con la otra y con la derecha la extienden, se agarra vuelo y le dan vueltas y la avientan. Y no puede ser para la derecha porque no es imposible aventarla así, sino que la agarran, le dan vuelta y la avientan a su izquierda, ¿sí? No pescaba nada, y más Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. O sea, está dando todo lo contrario de lo que se hace regularmente, ¿eh? Ellos hicieron esto, no sé qué modo lo harían, pero lo agarraron y la aventaron a su derecha, que no es la costumbre ni es lo correcto. Lo aventaron a ellos. Dice que tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. Ahora, ¿por qué tomaron tantos peces? ¿Por qué agarraron todos esos peces? ¿Saben un significado grandísimo de esto? Es por la obediencia. Porque hay ocasiones que Jesús va a decir cosas no elocuentes, cosas que no están normales, porque para un pescador profesional, pues era obvio que no tenía que hacer eso. Pero si Jesús lo ordena y se le obedece, se logran cosas increíbles. Bien, dice que tomaron una pesca grandísima. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, es el Señor. Ahora, ¿por qué ese discípulo amado reconoció a Jesús? Si saben quién es el discípulo amado, todos sabemos, ¿verdad? Es Juan. También vamos a hablar un poquito de él ahorita. Le dice a Pedro, es el Señor. Bien, Pedro, cuando oyó que Juan dijo que es el Señor,
se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, se tiró al agua y los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces porque no estaban tan lejos de la orilla, estaban a 100 metros más o menos. Cuando saltaron a la tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Otra preguntita. Este hombre, cuando se les acercó, les dijo que si habían pescado algo para desayunar. Ya dijeron que nada. ¿De dónde tomó esos pescados que ya estaban sobre las brasas? Pues es una incógnita que se nos queda a nosotros. ¿Saben cuál es la finalidad? De saber y darnos a conocer que si estamos con Jesús, nunca nos faltará nada, que Él proveerá. Dice que ya estaban los peces allí. Bien, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces. Peces grandes, ¿Cuántos eran? 153 peces, porque eran tanta que la red se rompía. Les dice Jesús, vengan a comer. Ahora, ¿por qué nos da una cifra exacta de los peces? Si nos ponemos a pensar que apenas iban arrastrando la red y resulta que traían 153 peces grandes. Creo, mi imaginación, que traían unos peces chiquitos, pero los regresaron, ¿verdad? Bien, esos 153 peces, ¿qué significan? Porque tienen un significado también muy grande, En ese tiempo, los habitantes de todas las partes creían que había 153 países, ¿sí? Cuando en realidad no son 153, son 220 países en el mundo entero. Pero la idea de estos 153 peces que sacaron en ese día, pues era obvio que hay una explicación para que después, ¿se acuerdan cuando Jesús allá llamó a Pedro y le dijo que si quería ser pescador, pero no de peces, sino de hombres? Era para todo el mundo. Por eso la Santa Madre Iglesia se llama católica, ¿sí? Bien, antes de llegar a lo que quiero enfocarme más en este día, que es el Evangelio de este día, pues para que se den una idea de los 153 peces, era lo que se calculaba de que había de países en ese tiempo. Después les dice, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se le acercó, tomó el pan y se le repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, y ojo, aquí me gustaría que pusieran mucha atención, ¿Por qué? Porque es una de las claves más importantes que tenemos los católicos para testificar que nuestra Santa Madre Iglesia Católica es la única fundada por Jesucristo y que la encomendó, se la encargó a un ser humano, a un pecador que lo negó, a un pecador que lo abandonó, a un pecador que hizo desastre también, Dice, llamó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Se estaba refiriendo a los otros discípulos que estaban ahí, a los otros apóstoles, Estaba Simón con los otros apóstoles y le hizo la preguntita que si lo quería más que estos, o sea, estaba hablando en plural, no estaba hablando en singular. Simón Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús les dice, apacienta mis corderos. Ahora, ¿quién eran los corderos? Los corderos obviamente que eran los apóstoles que estaban con Pedro. ¿Y por qué le dijo que los apacentara? ¿Por qué? Porque miren, si miramos desde el principio, dice que apenas todavía no era la tercera aparición y ya ellos habían salido, ya habían regresado a lo que eran antes, o sea, a pescadores, Por eso les dijo, apacienta. Si nos damos cuenta, ya mañana se celebra Pentecostés, ya mañana es la venida del Espíritu Santo y ya mañana es cuando adquieren ese poder, esa gracia, esa dicha, esa valentía de salir a testificar, Por eso le dijo Jesús en ese momento, apacienta a mis corderos, ¿sí? Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se fijan, ya aquí no le hace la pregunta que si más que estos, ya no dice, le hace, pues se lo dice directamente a él, ¿me quieres? Él respondió, o sea, Simón respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, recordamos que aquellos eran los corderos, ¿sí? Los apóstoles, los que estaban ahí con lado con Pedro. Ahora le dice, apacienta mis ovejas. Y recuerdan allá en el capítulo 10, donde dice que Él es el buen pastor y que tiene muchas ovejas que vendrán de otras naciones, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, las ovejas somos nosotros somos, ¿sí?
Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le dice otra vez más que esto, nada. Pedro entristecido de que le preguntara por tercera vez que si lo quería, le dice, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ya no eran sus corderos, otra vez, por segunda vez a mis ovejas. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a los de esta época y a los de todas las épocas, Y le dice de qué manera va a hacer su finalidad, de qué manera va él a terminar sus días aquí en la tierra. Dice, te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras ir. Lo decía indicando de qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, sígueme. Y allí nos detenemos porque vamos a seguir el evangelio de este día. Bien, miramos ya clarito aquí, pues cómo ya estaba en la despedida Jesús de irse. Si nos damos cuenta, pues ya Jesús iba a partir, ya Jesús iba a mandar al Paráclito, a la promesa divina del Dios eterno, al Espíritu de Dios. Pero aquí a mí me impacta esta palabra que dice, sígueme. ¿Por qué? Porque él obviamente había seguido ya otro camino. Quería regresar a hacer lo que era antes, ser pescador. Bien, nos detenemos un poquito. Vamos a seguirle acá con San Pablo en Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era Pablo? Pablo nació en el año 5 al año 10 antes de Cristo, en una ciudad que se llamaba Tarso, fariseo de corazón, discípulo de un maestro de la ley, muy famoso de nombre Gamaliel. Se convirtió al cristianismo a la edad de 35 años, Y para poder salir, muchos de las personas que conozco, que he platicado con ellos, dicen que cuando Pablo tuvo la conversión, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fue tanta la irrealidad de Jesús que puso en Pablo, que él ya supo todo de esto y no sabes que no es cierto. ¿Por qué? Porque para poder, después de ese encuentro con Jesús, para cumplir pues todo lo mandato que Dios tuvo para con él, tuvo que tener 3 años de preparación, 3 años de crecimiento, 3 años de convivio con los apóstoles para después ir a la primera misión. Pablo tuvo 13 misiones, donde visitó muchísimas comunidades, por lo menos en cada misión de esas 13, pues por lo menos en 3 o 4 comunidades visitaba, o sea que estuvo siempre ocupadísimo. Fue un hombre tan valiente, un hombre preparado porque le gustaba mucho estudiar, pero también pedía consejos a los apóstoles, a los que habían convivido con Jesús. ¿De dónde agarró tanta sabiduría a Pablo? No fue que le cayó del cielo, no fue que nada más porque el encuentro de Jesús y ya se le abrió la mente y entendió todo. No, hubo que sufrir muchísimo de parte de Pablo, hubo que estudiar, hubo que compartir con los que habían convivido con él para llegar a ese entendimiento, a esa sabiduría. Se cuenta, miramos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 12, los prodigios que hacía Pablo, cómo hasta resucitar a un muerto, cómo con los pañuelos de Pedro, con la ropa de Pablo, pues hasta los enfermos se sanaban y hasta los endemoniados, o sea, los demonios salían de las personas, ¿sí? Bien, San Pablo miramos que nació en el año 5 al 10 antes de Jesucristo y murió en el año 66 de nuestra era cristiana. Pablo fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Duró 2 años presos, encadenados, y después hizo su viaje a España, donde sufrió una segunda cautividad. En Roma terminó su martirio y fue decapitado. Allí lo mataron a San Pablo. ¿A qué edad? Me imagino que a 71 años de vida fue decapitado Pablo. ¿Sí? Miramos otro personaje en Hechos de los Apóstoles que a mí me llamó mucho la atención en esta ocasión que lo estuve estudiando todos estos 50 días. San Pedro, ¿sí? En el Hecho de los Apóstoles, de tanto estarlo estudiando, pues 9 veces se nombra, serán mis testigos o somos testigos, por la cual hay una secta mentirosa que dice que los testigos de no sé qué. Bien, aquí se dice que ellos son los verdaderos testigos. 9 veces se nombra que serán tus testigos, o somos testigos. 7 veces se nos cuenta que oraron y les impusieron las manos para nombrar
a presbíteros y a diáconos, ¿sí? Y se nombra, nada más del capítulo 1 al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se nombra 60 veces el nombre de San Pedro, de Pedro, ¿sí? En los evangelios y en las cartas se mencionan el nombre de San Pedro. ¿Saben cuántas veces en el evangelio, en los 4 evangelios y en las 13 cartas, sabe cuántas veces se menciona? Se menciona el nombre de Pedro 182 veces. O sea, cuando una persona es realmente importante y va a adquirir un cargo que Dios le encomendó y va a llevar a cabo pues una misión muy grande, pues se tiene que nombrar muchas veces, y en todos los 4 evangelios y en las cartas se nombra 182 veces el nombre de San Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro sabemos que no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba San Pedro? ¿Quién recuerda? Simón, ¿verdad? Dios le cambió el nombre de Pedro. ¿Y qué quiere decir Pedro? Quiere decir piedra, ¿verdad? Por eso en esa roca tenía que edificar nuestro Señor Jesucristo su iglesia. Bien, este Simón nació en Betsaida de Galilea a finales del siglo I, o sea que también tenía esa edad. Yo calculo que tenía la mismita edad de San Pablo. San Pedro y San Pablo eran de la misma edad, ¿sí? Dice que nació a finales del siglo I antes de Cristo. Y murió en Roma. San Pablo murió en Roma, ¿En qué año murió San Pablo? San Pablo murió en el año 67 después de Cristo, ya, o sea, en la era cristiana. ¿De qué manera fue martirizado, muerto San Pedro? ¿Quién recuerda? San Pedro murió crucificado, pero con su cabeza hacia abajo y con lumbre, fue un martirio grandísimo. Por eso debemos de tener en cuenta de lo que hicieron estos personajes. Si miramos los de los discípulos, todos murieron martirizados de una manera horrible. ¿Saben quién fue el único apóstol que no murió martirizado? El único apóstol que murió de ancianidad. El discípulo amado San Juan es del que estamos hablando ahorita y que vamos a entrar en el Santo Evangelio de este día, donde ¿recuerdan dónde nos quedamos? Donde le dice Jesús, sígueme. Y ese sígueme ahorita en la actualidad es para ti y es para mí. Nada más que hay muchas controversias ahorita en la actualidad, porque al decirme sígueme, y si miramos unos ejemplitos, vamos a poner unos ejemplitos, Si miramos que ese seguimiento que nos dice Jesús, que le dijo a Pedro cuando se le apareció y le dijo, ¿me quieres más que estos? ¿Me quieres? Y que Pedro le decía que sí, lo quería y todo esto, ya le dice, sígueme. Y es la misma pregunta para ti y para mí, ¿me quieres? Y le decimos, sí te quiero. A muchas veces nada más de los labios para afuera, porque en realidad nos mandan a una misioncita y la realidad, ¿sabes qué? Que ni en sueños vamos, Ahorita en la actualidad, ahorita en estos momentos, hoy sabadito, estamos un poquito, como les dije en el Rosario, estamos un poquito enfermos, nos pegó una gripa bien buena y yo en estos días, el Rosario, la verdad que duré unos días que no me quería levantar ni de la cama y no quería, pero recuerdo las enseñanzas que tuve, las prácticas que he tenido todo este tiempo, de que a Dios se le sirve en las buenas y en las malas y se le da gracias con o sin tiempo, Se le da las gracias con amor o sin amor, pero se debe ser uno agradecido con Dios. En las buenas y en las malas, decir a Dios gracias cuando todo marcha bien, cuando estoy sano, cuando me siento a gusto, cuando estoy pues con una armonía, con una paz, con una tranquilidad. Es muy recomendable, claro que sí, pero cuando las cosas son adversas, no estás ni bien, estás enfermo y aún así te tienes que levantar y tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer, Dios lo toma mucho en cuenta, Por eso, ese sígueme, ahorita podemos mirarlo en muchos ejemplitos, ¿verdad? Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús. Sabemos que es Juan, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado que quién era el traidor. ¿Recuerdan allá cuando la última cena, cuando Jesús dijo que uno de los que estaban ahí lo iba a traicionar? ¿Recuerdan que Pedro le hizo la seña para que le preguntase que quién era? ¿Recuerdan eso? Es Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista. Ahora, Juan, vamos a saber primeramente quién es Juan, Estas apariciones aquí, cuando miramos aquí de esto de Juan, miramos cuando Juan se convirtió, cuando Juan conoció al Señor, cuando Juan fue llamado por Jesús. Juan tenía la edad de 24 años, Juan nació en el año
en el año 6 de nuestra era cristiana. Si mal no recuerdo, creo que fue en Éfeso. Tenía 6 años de nacido ya Jesús cuando Juan nació, O sea que cuando Jesús partió de este mundo que tenía 33, Juan tenía 27 años, Ahora, ¿quién fue Juan? Juan sabemos que fue el único discípulo amado, el que no murió martirizado, el que no murió ya sea decapitado, a espada o quemado, pero sí algo incluso, Juan tuvo algo bien grandioso. ¿Saben de qué manera intentaron matarlo? En una ocasión le dieron veneno, un veneno que podía matar hasta un elefante, y Juan no murió. En otra ocasión lo metieron a un caso de aceite hirviendo o de manteca. Todos nos damos cuenta cuando hacen chicharrones o carnitas, ¿verdad? Todos los latinos sabemos de esto. Así pusieron a Juan vivito, allí lo sentaron, y ¿saben qué pasó? No le hizo nada. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, si yo quiero que Él venga o se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y es lo que quisiera tantito detenerme en esto, porque Pedro le pregunta, cuando venía Juan atrás de ellos, viéndolo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Le respondió Jesús: si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y ahí nos quedamos con ¿a ti qué? Pero yo me imagino, creo que le dijo: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga. Él no dijo que iba a estar vivo ni que no iba a morir, ¿no? Simple y sencillamente le dijo: si yo quiero que esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? Se rumoró por esos tiempos que por eso Él no iba a morir, cuando en realidad Él fue expulsado, fue deportado a una isla. Allí estuvo toda su ancianidad. ¿Saben a la edad de cuántos años murió San Juan? San Juan murió a la edad de 101 años de nuestra era cristiana. Murió en el año 101, pero fue de ancianidad. Ya no fue ni de nada, ni de martirio, ni nada, Por eso la importancia de saber un poquito acerca de los apóstoles, de conocer quién fueron, cuántos sufrieron, para que tú y yo lleguemos a la conclusión y miremos lo que les tocó sufrir, para que lleguemos al entendimiento de que nos toca a nosotros, compartir poquito el sufrimiento de ellos, que es en realidad nada lo que hacemos, pero tenemos que seguir adelante. Esta buena palabra que después le dice Jesús es lo que a mí me ha impactado en este evangelio: tú sígueme. ¿Por qué? Porque en realidad ahorita en la actualidad nosotros, en lugar de desgastar nuestras energías en seguirle, en anunciar su evangelio, en apacentar las ovejas que son los otros que vienen atrás de nosotros, que ya nosotros conocemos algo del Señor, de apacentar esas ovejas, nosotros gastamos nuestras energías en rumores, en chismes, en envidias, en celos, en críticas, en juegos de poder y de dominio sobre nosotros mismos, uno sobre el otro, No nos fijamos en los demás. Hagámosle caso a Jesús y entendamos bien ese mensaje de ven, sígueme, no te importa lo que los otros. ¿Por qué? Porque todo esto, y hay ejemplos bien palpables, Hay ocasiones en que miramos a un predicador de una talla así como yo, que sabemos casi nada, y otro escucha este mensaje, esta pequeña reflexión, y dice: yo ese pasaje lo había dado mucho mejor que este hermanito Juan, yo había testificado de esto, cuando en realidad la cosa es tan sencilla, tan simple. Tú sígueme, es todo lo que nos dice Jesús. Hay tanta controversia, tanta envidia, tanta rivalidad ahorita, cuando en realidad lo único que nos consta a nosotros, que nos interesa a nosotros, por el que debemos de preocuparnos, es por ese seguimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando no creemos en Jesús en plenitud y no miramos, lo primero que hacemos es regresar, ya no miramos a Jesús, lo primero que hacemos es regresarnos a lo que éramos antes, Jesús ya les había anticipado, tenía tiempo, duró 3 años con ellos, ya les había formado, ya les había dicho que tenía que separarse, que tenía que irse, los había preparado, pero les había dicho una promesa bien clara, que estaría siempre con ellos, pero ellos no le creyeron. Sí, sin Jesús no podemos hacer nada, y con Jesús lo podemos hacer todo. ¿Por qué lo miramos? Simplemente si Él dice: hagan esto, por ejemplo, tienen la red a la derecha, y si le obedecemos se logran prodigios y milagros, ¿sí? Pues miramos a lo de los 153 peces, que en realidad significan los 153 países que se creían en ese tiempo, cuando en realidad son 220. ¿Saben cuántos millones de habitantes habemos ahorita en la actualidad en todo el mundo? 7.3 billones, de los cuales 1
1.330.278.000 personas somos católicos cristianos. O sea, fíjense, 1.333.278.000 somos los cristianos católicos que vemos. Nomás para que formemos una pequeña idea, ¿sabes cuánto tenemos en el continente americano? En todo el continente, desde acá, desde Alaska, desde Canadá hasta Brasil, la otra parte, el otro extremo, habemos 1.000 millones, ¿sí? Es lo que hay. Nomás para que te des cuántos católicos sabemos en el mundo. O sea, es muchísimo. Miramos cómo a Pedro como encargado de cuidar, de velar, de apacentar las ovejas, de velar por la iglesia de Jesucristo, lo miramos también. No debemos ser envidiosos, es lo que ya ahorita en este pasajito tenemos que aprender de este pasaje bíblico donde miramos, ¿y ese qué? No debemos de ser envidiosos, al contrario, debemos de sentir una inmensa alegría cuando otra persona, cuando alguien más está tratando también de compartir la santa palabra de Dios y llevar a cabo el mensaje que Jesucristo nos dejó dicho. Si quiero que se quede hasta que vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero no dijo Jesús que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ahora esto, miren, esto es bien importante. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito y consta que su testimonio es verdadero. A mí me encanta este evangelio de San Juan porque es el único evangelio que nos cuenta quién en realidad es Jesús desde el principio. Nos dice que al principio era el verbo y el verbo habitaba en Dios y era el mismo, sí. Y Juan es el que dice es Dios, es el mismo Dios. Sí, miramos en Juan 14, pues dice, quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Nomás para que te des una idea y formemos un criterio bien propio del poder de Jesús. Todo lo que hizo, todo lo que formó, todo, ¿en cuánto tiempo? En 3 años. Ahora lo que pues me impactó en Hechos de los Apóstoles, el impacto que en mí que estuvo, como empezando 12 personitas, no 12 otros más que ya eran discípulos que estaban ahí, como estas ahorita ya hay en la actualidad 1.313.278.000 personas que ya somos católicos cristianos, con esa pequeña comunidad que empezó ahí en Hechos de los Apóstoles, ahí en el día del Pentecostés, donde primero fueron 3.000. ¿Y qué son 3.000 para estos millones y millones de personas? Pues gracias al Dios Santísimo, le ruego al Papá Dios que a través de la pequeña reflexión, y no fue coincidencia o casualidad, pues fíjense, me tocó a mí compartir el Evangelio de San Juan, terminarlo y compartir Hechos de los Apóstoles y terminarnos. Hoy se concluye pues el libro de Hechos de los Apóstoles en estos 50 días del paso del Señor, sí, de la Pascua, y pues termina el Evangelio de San Juan. Pues le doy gracias al Dios Santísimo, pues, ¿por qué? Por haberme dado la gracia, la dicha de seguir adelante en este caminar, y pues se acabó el Evangelio de San Juan. Espero y le ruego al Dios Santísimo que de algo te haya servido. A mí me sirvió de muchísimo. Recuerden, desde el primer día de la resurrección, que yo les compartí algo bien importante. Después de la resurrección viene la misión, ¿sí? Y ojalá se les quede grabado. A mí se me grabó mucho todo esto y lo tengo bien consciente, que después de la resurrección viene la misión. ¿Resurrección de qué? De que después de la vida que llevábamos, que era en realidad vivíamos, pero en realidad estábamos muertos, viene la misión. ¿Misión de qué? De testificar de ese Dios vivo, de ese Dios misericordioso. Pues con esto no les digo un adiós, sino un hasta luego. Pues ya primeramente Diosito, ya nada más venimos otro sábado y tenemos que seguir con nuestra misión nosotros, de ir a donde nos mande el Señor, de regresar a donde nos lleve el Señor. Y si Él nos da el permiso de que en otra ocasión estemos, con muchísimo gusto, con muchísimo amor, vendremos aquí a testificar de ese Dios misericordioso, de ese Dios santo, de ese Dios que nos permite seguir adelante caminando. ¿Por qué? Porque nos regala la vida gratuitamente y debemos de ser agradecidos. Pues vamos a hacer una pequeña oracióncita en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios omnipotente, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, te doy
inmensamente las gracias, Señor, por habernos permitido, aunque andamos un poco enfermos, Señor, venir un día más a esta cabina por gracia y misericordia tuya, Señor. Sabemos que a ti se te obedece, Señor, en las buenas y en las malas, en la adversidad como en la salud, Señor. Y nosotros venimos a testificar, Señor, a proclamar tu santa palabra. Señor, no queremos confundir a nadie, no queremos adulterar tu palabra, no queremos mutilarla, mi Señor. Tú que eres el Dios omnipotente, el Dios único y verdadero. Te suplico por todas aquellas personas que escuchen este mensaje, Señor, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, que se nos quede algo, Dios Santísimo, que contigo se puede todo y sin ti no se logra nada, que cuando tú das una orden, mi Señor, se te obedece, no se te cuestiona, que tú, Señor, dejaste a un encargado para que se hiciese cargo de la iglesia que tú formaste, Señor, que tú, mi Señor, toques el corazón de cada uno de nosotros y reconozcamos que hay un solo pastor y debemos de ser un solo rebaño. Padre, te encomiendo a todos los enfermitos del mundo. Te ruego por Sergio, Señor, para que tú le mandes la salud, Padre bueno. Te ruego por todos los enfermitos que tenemos en el Santo Rosario, por todos los enfermitos que nos han comunicado, para que hagas tu obra según tu bondad y tu santa misericordia, mi Señor. Te ruego por toda esa gente que no te conoce, Señor, para que toques un día su corazón y lleguen al entendimiento que tenemos un Dios santo. Te ruego por todos nuestros hermanos separados, Señor, para que no haya rivalidad, Señor, que si no nos entendemos de cierta manera, pues no nos juzguemos porque tenemos un solo juez. Bajo tu santa unción nos encomendamos, amantísimo Padre, Dios generoso y bueno. Nos despedimos, pero no sin antes darle las gracias a María Santísima, tu Madre, que es la que nos acompaña, la que está con nosotros, que es la que vela, que ruega por nosotros pecadores y que nos da el privilegio de seguir creyendo más y más en su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos despedimos diciéndote, María Santísima, así como el ángel te saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden estas palabras, sígueme. Que Dios los bendiga a todos.